empezar mi intervención mostrándoos algunas personajes históricos y no tan históricos y para ver si veis alguna relación entre ellos. El primero es Jean-Baptiste Lamarck, y guapo. El segundo es Robert Boyle, Galileo Galilei, Benjamin Franklin, John Dalton, Gustave de Coriolis y Mariano Rajoy. En principio, supongo que no veréis una relación muy precisa entre todas estas personas. Seguro que penséis que todas estas personas son personas brillantes en su trabajo, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que lo relaciona a todos, y es que han hecho aportaciones a una de las ideas que a mí más me gustan, soy un friki, lo sé, es la meteorología. Entonces, el objetivo de mi intervención va a ser un poco explicar qué aportaciones han hecho estos personajes y luego relacionar tanto la meteorología como la física. Para empezar, que Jean-Baptiste Lamarck, esto es un guiño a Raúl, que es mi profesor de álgebra, lo que hizo fue demostrar que las predicciones meteorológicas solo se pueden dar de una manera probabilística. Así, esto se estudia muchos meteorólogos porque dicen que hay un 50% de probabilidades de que llueva y así ninguno de nosotros sabe si va a llover. Luego tenemos a Robert Boyle, gracias a él tenemos la ley que relaciona las presiones y los volúmenes. Es simple, si a mayor presión el volumen de un gas es menor. Luego Galileo Galilei, esto no es algo sacado de una tienda de los chinos, sino que fue el primer termómetro que fue creado por él, por Galileo, y gracias a él pues, se tomaron las primeras medidas de la temperatura atmosférica. Está formado por un líquido que está en el interior que tiene una capacidad calorífica más alta que la del agua, pero no servía para tomar medidas de temperatura externa. Luego Benjamin Franklin, este señor se jugaba la vida porque salía en plena tormenta con un cometa a atrapar rayos. Yo no sé cómo sobrevivió, pero sí sobrevivió. Y bueno, gracias a él conocemos el origen de los rayos, que bueno, gracias a eso sabemos que la fuente de los rayos es la electricidad y los campos eléctricos. Luego tenemos a John Dalton, su ley de presiones parciales. Si tenemos en un volumen una mezcla de diferentes gases, la presión que ejerce este volumen es igual a la suma de la presión que ejercen los diferentes gases. Gustave de Coriolis, gracias a él sabemos por qué los finitos anillos están agrupados. Y por último, Mariano Rajoy. Muchos de vosotros os preguntaréis, este señor, ¿qué aporta hecho a la meteorología? Os voy a hacer una de sus brillantes intervenciones para que veáis. Pues es el mejor dato en 14 años. El mejor dato en 14 años. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente lo que es. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Yo de verdad me he quedado explicado. Lo que queríamos daros con esto es que la meteorología al fin y al cabo nos afecta a todo el mundo, tanto a la gente que trabaja en el campo como a quien se va de vacaciones y no sabe si va a llover o no en el sitio donde va a estar, incluso al presidente en funciones. Y como mucha gente me pregunta, ¿qué estás estudiando física si quieres ser meteorólogo? Y yo siempre respondo que bueno, estuve barajando dos posibilidades. Una de ellas era estudiar física, con lo que probablemente iba a acabar loco si no lo estudiara. Y la otra era, pues, afiliarme al partido de este señor, pero probablemente iba a acabar en la cárcel, entonces... Bueno, ahora vamos a analizar un poco la física y la meteorología. Bueno, gracias a la termodinámica podemos explicar la formación de nubes convectivas, esto es una nube convectiva, porque se forma por convección, y bueno, son las nubes de tormenta típicas que se forman en verano. Y bueno, lo que nos dice la termodinámica al final es que como el sol no puede calentar el aire directamente porque es un mal conductor de calor, calienta el suelo, y el suelo por irradiación sí que calienta la masa de aire que hay justo por encima. Como esta masa de aire tiene una temperatura mayor a la del aire a su alrededor, empieza a ascender. Se van formando las primeras nubes por la razón que os voy a explicar ahora. Al ascender hay menos aire alrededor de este volumen y por lo tanto menos presión. Empieza a expandirse esa masa de aire y por una ley de la termodinámica, al expandirse, su temperatura interior desciende. ¿Qué ocurre? Que su capacidad de mantener el vapor de agua en esa masa de aire disminuye y por lo tanto se da la condensación y se forman estas nubes que por cierto son mis favoritas. Luego, gracias a la electricidad podemos entender fenómenos como como hemos dicho, Benjamin Franklin nos dio el ejemplo de estos rayos y es los fuertes campos eléctricos. Para entenderlo un poco, en esos corrientes ascendentes que hemos visto, que os explicaba antes, la formación de nubes, lo que ocurre es que arriba tenemos cristales de hielo que chocan con granizo.
Al chocar, una carga negativa pasa al granizo y una carga positiva pasa a los cristales de hielo. Como los cristales son más ligeros, se quedan en la parte superior de la nube y el granito, como cae por su peso, se queda la carga negativa en la parte inferior. Esta induce una carga positiva en la superficie, se produce una fuerte diferencia de potencial y entonces se da una descarga. La física de fluidos lo que nos explica es la forma, por ejemplo, de las gotas de agua. Siempre la dibujamos de esta manera y no es así. Esta fórmula, por ejemplo, nos lo explica cuál es su forma. Como no la entiendo, no os lo voy a explicar. Pero bueno, en definitiva, el aire ejerce una fuerza sobre la gota y le va dando forma. Y bueno, en definitiva es de esta forma. Luego también, muy importante para conocer la condensación, es puede que estemos a 30 grados bajo cero y el agua esté en estado gaseoso. Entonces es indispensable tener partículas, polvo, basura, que haya en la nube para que se dé la condensación. Una vez que se pone en contacto, se da la condensación, se forman gotas de agua cada vez más grandes, van chocando entre ellas, se forman cada vez más grandes y luego por el peso pues caen al suelo, como se ve aquí. Voy más rápido que el vídeo. Bueno, ahora. Ahí. Luego, gracias a la óptica podemos entender fenómenos como el halo solar. El halo solar es un brillo que envuelve al Sol. Y para explicar esto, bueno, lo primero es que es necesario que tengamos nubes de tipo alto, que se llaman cirrostratos, y al estar en una altura tan alta en la atmósfera, la temperatura es tan fría que lo que esas nubes son cristales de hielo. Estos cristales de hielo, bueno, trabajan como si fuera un prisma, si son de manera hexagonal, como aparece en esa imagen, y los rayos del Sol cruzan con un ángulo de 22 grados, se produce el halo solar. Lo mismo ocurre con el arco iris. Mucha gente piensa que el arco iris es de 180 grados, pero es porque el horizonte nos lo oculta. Pero como se ve en esta imagen, grabada con un dron, como el que se jugó hoy en este conjunto, se ve que son de 360 grados y nos veíamos esto. Para explicar el arco iris, pues es lo mismo que para el halo solar, pero ahora, a diferencia de cristales de hielo, tenemos una cortina de agua, damos la espalda al Sol, se producen fenómenos de refracción y reflexión y finalmente podemos ver el arco iris. Y por último, el electromagnetismo. Nosotros sabemos que en la superficie del Sol se dan tormentas solares que lo que hacen es formar inyecciones de masa solar y luego esto interactúa con el campo magnético de la Tierra, que está formado porque es un núcleo de materiales magnéticos y se forman las auroras. Bueno, al final, lo que yo quería con esta presentación era demostraros que la física puede explicar los fenómenos meteorológicos y que la atmósfera y la meteorología al final es un gran laboratorio de física porque se dan fenómenos físicos a gran escala y además que